Gracias, compañeros presidentes. Bienvenido, señor secretario. Bienvenidos, bienvenidos todos. Señor secretario, no basta tener fe en un eslogan para que el país se mueva y, sobre todo, que se mueva en la dirección correcta. La cultura cortesana de la oposición del gobierno y de la mayoría priista lo han llenado aquí ya de halagos y reconocimientos, apegados todos ellos a las convenciones retóricas del sexenio, y aplaudirán cualquier cosa que usted diga. Repetirán con fervor histérico el evangelio oficial de que México está en movimiento, que Peña Nieto tiene talla de estadista y más expresiones de ese estilo. Escuche usted atento, señor secretario, ese reconocimiento dogmático a los resultados del gobierno y vea si alguno de ellos le concede cuando menos un guiño a la fúnebre realidad que vive la gran mayoría de los mexicanos. Entiendo que para quien habita un palacio, el de Cobián, resulta increíble la versión de quien le hablará de un país diezmado en su gobernabilidad. Sin embargo, para evitar un juicio partidario tan usual en este tipo de encuentros, evaluaré los resultados en política interior exclusivamente sobre la base de los indicadores internacionales más reconocidos en la materia, ajenos todos ellos, por supuesto, a la información a modo y a las increíbles historias de heroísmo que con grandes costos para el bolsillo de los mexicanos atribuyen los apologistas del gobierno al presidente Peña Nieto. Por razones de tiempo, lo señalaré a vuelo de pájaro. El Índice de Paz Global 2014, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz, ubica a México en el lugar 138 de 162 países, por debajo de Ruanda, Irán y Burundi. Lo más grave es que del 2013 al 2014, pasamos del lugar 134 al 138, es decir, en un solo año perdimos 4 lugares. En el Índice Global de Democracia, elaborado por la organización austríaca del mismo nombre, México aparece en el lugar número 53 de 115 países evaluados, después de Moldavia, Jamaica y El Salvador. Nuevamente, en un solo año, nuestro país cayó 6 posiciones. Según Reporteros Sin Frontera, nuestro país se ubica en el lugar 152 de 180 países evaluados en el Índice de Libertad de Prensa. Según este mismo estudio, la situación de peligro y violencia que vive el periodismo en México es más grave que naciones como el Congo, Etiopía y Palestina. Según el indicador de Freedom House, que evalúa el grado de libertades políticas y cívicas, México obtuvo en 2014 calificación de parcialmente libre. De nuevo, lo más grave es que el año 2010 ya habíamos obtenido la valoración de libre, que perdimos los años posteriores. No me voy a detener en el tema de la seguridad pública, donde este gobierno ha buscado equiparar el silencio comprado en los medios, en algunos medios de comunicación, la mayoría de ellos, con la solución del problema. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informa que 11 entidades registran ya grupos de autodefensa. El Centro para el Monitoreo de Desplazamientos Internos por Razones de Violencia calcula que 115,000 mexicanos abandonaron sus hogares solo durante 2013 por razones de violencia. Finalmente, según la encuesta Pew Research Center, el 68% de los mexicanos manifestó estar insatisfecho con la conducción del país y el 47% específicamente les parece muy mala la actuación del presidente Peña. Después de repasar estos indicadores exentos de maquillaje, puedo decir crudamente y sin faltar a la verdad que el país se encuentra en un punto muerto.
y que la acción de este gobierno no pasa ni de panzazo el examen de la gran mayoría de los mexicanos. La lógica política detrás de esos desesperanzadores resultados ha sido un pragmatismo excluyente de la gran mayoría de los mexicanos de la acción política del gobierno. Un pragmatismo ramplón que, despojado de toda sofisticación intelectual, ha terminado reducido a una eficacia sin referentes éticos, sociales, ideológicos e históricos. Un pragmatismo más sensible a las presiones de los poderosos que a la demanda social. Hay otras explicaciones, mencionaré solo alguna de ellas. Al gobierno lo ha secado la obsesión por quedar bien con los dictados internacionales. La presidencia de la República, con un patriotismo simulado, ha sido reducida a una institución instrumental para homogeneizar nuestro marco jurídico con aquel recomendado por los organismos internacionales. Las llamadas reformas estructurales, que según la propaganda oficial traerían maná del cielo, han resultado un fiasco. Una vez más, la presidencia de la República ha sido posicionada como eje del sistema político de una manera anacrónica y autoritaria, hasta convertirla en la espina dorsal del subdesarrollo político del país. Ciertamente el autoritarismo está en la semilla del Estado mexicano, pero el presidente Peña Nieto lo ha revivido en una forma extrema tal que ha llevado a convertir el ejercicio del poder presidencial en una forma de despotismo institucional. De la escasa división de poderes que generó la alternancia, pasamos primero a la colindancia, a la subordinación después, para instalarnos finalmente en la promiscuidad entre poderes. No quiero llevar el ejemplo al extremo, solo citaré Michoacán, Sonora, donde chantajean al gobernador, y el Estado de México, donde simple y sencillamente lo desestiman. En lo que va de esta legislatura, el Congreso, la voz de una gran parte de los legisladores, no ha sido sino el eco del Ejecutivo, gracias al penoso alcahuetismo de la mayoría de ellos ante el señor presidente. Los límites de la privacidad fueron reducidos en aras de una supuesta mayor seguridad. El manoseo abierto o encubierto de todos los posibles contrapesos al poder presidencial, léase el IFAI, el INE, el TRIFE y demás instituciones de esa naturaleza, son también ahora integrantes del séquito y son incapaces de actuar fuera de línea. Basta citar el silencio cómplice del IFAI ante la geolocalización y el almacenamiento de datos de usuarios de telefonía, y el de Unifetel, que aprobó con el silencio cómplice de sus consejeros que quedara como una institución sin poder regulatorio. Ni para qué agregar algo del INE que no se haya dicho en exceso. La degradación de la política, de los políticos y del sistema es hoy una de las realidades más preocupantes. El propio concepto de oposición, como lo hemos podido ver aquí, está en crisis. Los procesos electorales siguen siendo un cochinero. Mientras se criminaliza la protesta social, la impunidad es el santo y seña de los poderosos. El rol del Estado es acotado por los grandes grupos económicos que solo van por lo suyo. El gobierno, acurrucado en sus brazos, los trata como entes soberanos, como si fueran sujetos de derecho propio. De esa forma, el Estado mexicano se ha convertido en un ente incapaz de proteger los intereses sociales más elementales. Producto de ello, termino, presidente, las fronteras entre pueblo y gobierno nunca habían sido tan notorias, y mucho menos tan herméticas, ni siquiera con Calderón. Y vaya que es ya mucho decir. Todas las encuestas muestran que el presidente Peña Nieto y su gobierno están reprobados. Es de tal dimensión su deterioro político que ya ni los vendedores de encuestas se atreven a salirles al frente. Hasta los voceros oficiales empiezan ya a matizar sus opiniones. Ese es el saldo del gobierno que hoy informa sobre su segundo año de ejercicio.
y dada la distancia entre la visión oficial y la realidad, concluyo que nunca antes habíamos vivido una etapa de contradicciones tales que bien podríamos calificar al presente como un sexenio de esquizofrenia gubernamental. Gracias a todos por su atención. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.